que todos los días hace milagros, prodigios y maravillas. Y lo podemos ver actualmente en eventos tan terribles, naturales, como lo que ha pasado en Venezuela y como lo ha pasado en Colombia recientemente. Y dentro de la desgracia vemos la misericordia de Dios manifestada, escuchamos y vemos testimonios de milagros que Dios hace en medio del momento difícil. No tiene que acontecer un evento natural para que nuestro piso se estremezca. Puede llegar la enfermedad, puede llegar la ruina económica, puede llegar la muerte. Y son eventos que muchas veces simplemente llegan. No estamos aquí para meter miedo. Sí, Señor. Estamos aquí para crear conciencia Sí, Señor. de que el día malo puede llegar cuando menos usted lo espera. Simplemente llega, es como la muerte. Usted puede salir en la mañana tranquilamente para su trabajo y de camino al trabajo acontecer un accidente y morir, o simplemente morir de alguna condición de salud. ¿Cuántas personas a diario no mueren por condiciones cardíacas? Deportistas han muerto haciendo ejercicio, practicando su deporte, y según tienen una condición física perfecta, la muerte simplemente llega. El día malo simplemente llega cuando menos lo esperamos. Y queremos que crees conciencia de eso, para que estés preparado si llega ese momento. Y la única garantía que tenemos es a través de Jesús. Es nuestra única garantía de salvación. Es nuestro único seguro de vida eterna. Aleluya. Y estudiando la Biblia, me llamó la atención una porción bíblica que se encuentra en Juan 4, Juan capítulo 4, versículos del 46 al 54. Juan 4, versículos del 46 al 54. Y este relato bíblico se titula Jesús sana al hijo de un noble. Y se preguntará usted, ¿qué es un noble? Ya de entrada sabemos que no es cualquier persona, que tiene un título de nobleza. ¿Y qué es un noble? Para educarnos en esta mañana, una persona de alta posición social, como un gobernante, un oficial del rey, o alguien de familia aristocrática, como una persona con virtudes de buen carácter, como la honradez, la generosidad y la apertura de mente hacia la verdad de Dios. Vean qué definición tiene esto. No solamente se le otorga
aquellas personas que tienen cierta posición social, sino que se torna también o se cataloga como noble a algunas personas de buen carácter, como la honradez. Oiga bien, no tiene que tener dinero para ser noble. La generosidad es otro atributo, otra característica de la nobleza. Y la apertura de mente hacia la verdad de Dios, hacia que el reconocimiento de Dios en nuestras vidas. Y al tú reconocerlo, te catalogan como noble. Aleluya. Pero vamos a la porción bíblica. Jesús sana al hijo de un noble. Dice así la palabra. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Eso es hablando de Jesús. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Jesús hizo muchos milagros en Jerusalén. Muchos. Y la gente de Jerusalén no lo reconocía. ¿Sabes por qué? Porque era el muchacho que había nacido en ese lugar. Conocían que venía de una familia que humilde. Era el hijo de José y María. José el carpintero. No tenía que estatus social. Y la gente, como era el muchacho del barrio, no le daban ese respeto porque lo vieron crecer. Se crió en ese lugar. Y a pesar de las señales que a través de él se hacían, no lo reconocían. Por eso Jesús mismo dice que él no era profeta en su propia tierra. Y es un dicho que hoy día, ¿verdad?, escuchamos por ahí. Muchas personas lo dicen y lo aplican a su vida porque lo viven en cierta manera. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Vemos ahí manifestada la humanidad de Jesús. Porque a pesar de que era hijo de Dios, no dejó de ser hombre. Sintió y padeció, pero con la única gran diferencia de que no pecó. Se mantuvo que íntegro. Aleluya. Por eso que es el Cordero inmolable, perfecto, sin mancha, sin arrugas. Aleluya. Que se entregó por usted y por mí, para que a través de ese sacrificio y a través de su sangre nosotros fuéramos salvos. Nosotros merecíamos morir. Ese era nuestro destino, hasta que Jesús llega. ¡Aleluya! Y se entrega por cada uno de nosotros. Amén. Está esperando por ti. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. En Jerusalén no, pero en Galilea sí. Aleluya. Mira qué lindo. Habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, esta gente creyeron porque vieron en Jerusalén las cosas que Jesús había hecho. Y Jerusalén no lo reconocía, pero los galileos lo reconocieron y lo recibieron ¿con qué? Con alegría, con apertura, porque vieron los milagros y las señales que a través de Jesús se hacían. Aleluya.
en la fiesta. Esto fue en una fiesta en Jerusalén, porque también ellos habían ido a la fiesta, por eso fue que sabían de las cosas que Jesús había hecho. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ese fue su primer milagro. Ahora vamos a hablar de su segundo milagro. Y había en Capernaum un oficial del rey, un noble, un señor de posición social, de jerarquía, de poder, autoridad, hablando verdad humanamente, cuyo hijo estaba enfermo. Mire, hermano, mire, amigo que me escucha, el día malo nos va a llegar a todos, a ricos y a pobres, y también a la gente de clase media. A todos nos va a llegar el día difícil, el día malo. Y lamentablemente, en el día malo es que miramos hacia arriba. Mientras las cosas están bien, no miramos hacia arriba. Nos concentramos mirando ¿dónde? Hacia abajo, hacia las cosas que nos rodean, hacia el dinero, hacia mi buena casa, hacia mi buen trabajo, a esas cosas. Es que nos enfocamos cuando está la cosa buena. Pero cuando llega el día difícil, como el día de enfermedad, que ni la misma ciencia en ocasiones tiene la sanidad para la enfermedad, entonces es que miramos hacia arriba. Mientras tanto no miramos. Mientras tanto nos tornamos indiferentes y creemos que somos autosuficientes. Porque como tenemos cierto control de las cosas, creemos que no va a haber problema. Pero cuando llega ese día difícil, entonces le cuento yo a usted. Miramos para arriba porque miramos para arriba. Porque tenemos que reconocer que hay un Dios real. Que hay un Dios que puede dar la sanidad. Que hay un Dios que se puede manifestar a nuestras vidas. Porque acá abajo lo hemos tratado todo. Ni el dinero, ni la ciencia, nada de eso te ha dado la solución a la situación que tienes que enfrentar. Sí, Señor. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Qué bonito. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, ¿qué hizo él? Vino a él y le rogó. ¿Rogamos o no rogamos? ¿Clamamos o no clamamos? ¿Lloramos o no lloramos? Porque va a llegar el día difícil. Se va a hacer gran diferencia. Cuando llegue ese día difícil a nuestras vidas, cuando Jesús está y cuando no está. Créeme que ese camino lo tenemos que atravesar. Eso no lo despinta nadie. Pero se hace una gran diferencia cuando Jesús está en nuestra vida, porque no vamos a atravesarlo solo. Vamos a estar con el grande.
vamos a estar con el poderoso. Vamos a estar con aquel que se mantiene fiel a nosotros, a pesar de que nosotros no nos somos fieles con él. En múltiples ocasiones le fallamos, pero Jesús se mantiene fiel junto a nosotros. Gracias, Jesús. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino ahí y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. O sea que era una situación grave, difícil. Este hombre, teniendo dinero, teniendo autoridad, teniendo poder, no pudo remediar la situación de su hijo. ¿Ustedes no creen que había médicos servicio para el servicio del rey y del gobierno? Claro que sí. ¿Y ustedes no creen que él utilizó esos médicos? Claro que sí. Él utilizó todos los recursos que tenía a la mano, pero ninguno de ellos funcionó. Ninguno. Es como las situaciones espirituales. No hay nada acá abajo que resuelva una situación espiritual. Porque eso le corresponde ¿a qué? A Dios. No al hombre, es a Dios. Ya hemos entrado a otro plano. Y ahí el hombre es un total que ignorante. Y no tiene poder. Y no tiene autoridad. Ese poder y esa autoridad se obtiene a través de Jesús, a través de su Espíritu Santo. Si tú quisieras en esta mañana experimentar eso, tienes que acercarte a Jesús, tienes que buscar a Jesús en espíritu y en verdad. Así lo hizo este hombre. Él se acercó ¿a qué? A Jesús por la necesidad, por la situación que estaba viviendo. Se tuvo que acercar porque lo había tratado todo y no le funcionó. Aleluya. Y su hijo al borde de la muerte. Entonces Jesús le dijo, miren esto, lo que Jesús le dijo, y vamos a autoevaluarnos nosotros, porque nosotros no somos mejores que Él. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Escuchen, miren lo que Jesús le dijo, si no viereis señales. ¿Cuántas veces en situaciones difíciles no clamamos por esas señales? Cuando Jesús está al lado nuestro y está ¿qué? En silencio. Pero ¿sabes qué? Está cerca y nos acompaña y está con nosotros. Mire, eso le pasó, que todo el mundo lo sabe, lo hemos hablado aquí. En la embarcación en medio de la tormenta. ¿Y qué hacía Jesús? Durmiendo en medio de un huracán, en medio de una tormenta, donde en medio del mar. Y esa barca que de un lado y del otro. ¿Y eso qué? Oscuro. No había visión, no había nada, no había luz, no había luna, no había nada. Lo que había eran vientos, olas, corrientes contrarias. ¿Y la barca qué? Zozobrando. ¿Y Jesús qué hacía? Durmiendo.
Pero estaba ¿en dónde? Con ellos. Y así nos pasa a nosotros en nuestra vida cuando tenemos que enfrentar situaciones difíciles. Y entonces Jesús le pregunta a este hombre de posición, un noble, con dinero, con poder, con autoridad. Mire lo que Jesús le dice y le pregunta, y nos pregunta a nosotros en esta mañana: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¡Aleluya! El oficial del rey le dijo: Señor, reconoció que era Señor. Desciende antes que mi hijo muera. ¿Qué le quiso decir? Mira, no me importa si el cielo hasta se abre. Yo lo único que te pido es que tú vengas, que tú desciendas. Señor, desciende. Antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. ¡Qué lindo! Jesús lo declaró, pero ¿sabe por qué lo declaró? Por la respuesta de este noble. Desciende, Señor, desciende, ven, desciende. Aleluya. Antes que yo me muera, antes que esta situación que me destruya, antes que la salud, que la enfermedad que me mate, desciende. Antes que mi alma se pierda, desciende, porque te necesito. Y tú eres mi única alternativa, mi única solución. Eres tú. Desciende a mi vida. Glorifícate en mi vida. Glorifícate en mis circunstancias. Glorifícate en mi necesidad. Te necesito. Desciende. Ven acá. Hazlo, Señor. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre, ¿qué sucedió? El hombre creyó. Nosotros creemos. Amén, creemos. Por eso estamos aquí, trayéndote palabra de Dios. Porque creemos. Aleluya. Y si nos tocara partir, sabemos para dónde vamos. Porque tenemos una garantía, que es Jesús de Nazaret, nuestro Salvador y nuestro Señor. Lo hemos proclamado y no nos avergonzamos de decirlo. Nos sentimos honrados de que nuestro Señor sea nuestro Salvador y que su Padre sea que nuestro Dios. No nos avergonzamos, aleluya. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron ¿a qué? A recibirle. Y le dieron nuevas noticias, diciendo: tu hijo vive. Te hago una pregunta: ¿tú vives o existes? ¿Tú vives
o existes? Son dos cosas diferentes. Señor. A través de Jesús obtenemos ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Se hace gran diferencia entre lo que existe y entre lo que vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. O sea que esto fue una cuestión, era distante. De un día para otro, y le tomó un día llegar a su casa. Le tomó un día encontrarse con Jesús. Y le tomó un día ¿qué? A llegar a su casa. Vean la fe de este hombre, la necesidad, el reconocimiento de que Jesús lo podía hacer. Un noble. Pero miren, no hay título, no hay nada, no hay nada que supere a Jesús. Ni título, ni nobleza, ni dinero, ni posición social. No hay nada. Contra la muerte no hay nada. Cuando llega ese momento, el único que te puede librar de la muerte eterna se llama Jesús, el dador de la vida. El Padre entonces entendió aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. O sea, que cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, instantáneamente fue sano. Y la evidencia fue que cuando Jesús pronuncia estas palabras, la fiebre lo deja. Al chico no le da más fiebre. En ese momento, cuando Jesús declara, tu hijo vive, la enfermedad se va de su hijo. Y es que sano, porque Jesús lo proclamó. El Señor de autoridad, el Señor de poder. Aleluya. Este noble tuvo que reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero la cosa no queda ahí. Miren qué lindo es Dios, y el efecto de Dios en nuestras vidas hace un efecto que multiplicador. El Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó con toda su casa. No solamente fue él, fue también testimonio para los suyos, para su familia. Fueron ¿qué? Impactados. ¿Fue impactado quién? El noble. ¿Fue impactado quién? El hijo. ¿Y fue impactado qué? Su familia. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. O sea que la primera fue el vino en la boda de Caná, ¿verdad que sí? Y esta era la segunda. Para que ustedes vean cómo Dios se manifiesta en las diferentes circunstancias. Yo hago partícipe a Dios en todas las cosas que yo realizo. Muy bien. En todas, no en unas sí, en otras no. En todas. Es mi acompañante. Santo, qué bueno, Dios. En todas. Aleluya. Hubo también otro caso parecido.
En Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13, y esto lo conocemos todos, Jesús sana al siervo de ¿qué? De un centurión, un hombre con poder también, con autoridad. Y Dios se manifestó, y Dios se glorificó, y Dios sanó a este siervo. Y Jesús en esta ocasión se impactó, porque este centurión tenía fe. Y le dijo, mira, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará. Y así fue, aleluya. Y así fue. Un hombre de poder reconoció que Jesús tenía la autoridad para sanar a su siervo. Y envió que la palabra de igual manera. Y el siervo sanó. A la distancia, no hubo contacto físico. Envió que su palabra. ¿Y esa palabra qué pasó? Tuvo su qué? Su acción. Y esa acción que tuvo, siendo el verbo, un efecto. Y hubo qué? Un milagro más. Y esos milagros pueden acontecer en tu vida en esta mañana. ¿Sabes cuál es el milagro más grande? El de la salvación. ¿Sabes por qué? Porque ese es eterno. Ese es eterno, ese es por siempre. Pedimos, es natural, y todos lo hacemos, sanidad cuando nos enfermamos, para nuestro cuerpo, pero para nuestra alma que es eterna, pedimos sanidad. Hay una más importante que la otra. La física es temporal. La espiritual es eterna. Y nos olvidamos de la más importante, la espiritual. Por eso en esta mañana te exhortamos a que crees conciencia y le des una oportunidad a Jesús en tu vida, para que sane tu alma, para que sane ¿qué? Tu espíritu, te restaure, te renueve, aleluya, y puedas estar con Él en el día que partas. Porque el único medio, el único boleto, la única llave para entrar al cielo se llama Jesús. No hay otra. Esa es la única, el único medio. Y te lo repetimos una vez más. Es el único medio. Y hacerte rapidito un relato de lo que acabo de hablar. La sanidad del hijo de un oficial real en Caná de Galilea. Jesús, sin ir a distancia física, le dice: ve, tu hijo vive. Yo tengo que decir, y cada uno de los que estamos aquí tenemos que decir, que vivimos a través de Jesús. El hombre creyó, nosotros creemos en la palabra de Jesús y se marchó. Se marchó, ¿sabe por qué se marchó? Porque lo creyó, comprobando después que su hijo sanó exactamente a la misma hora. Jesús lo proclamó.
Y Jesús lo está proclamando ahora. Acéptalo. Reconócelo en esta mañana. Es una nueva oportunidad que te da. Aleluya. Ahí donde está. Vemos manifestada el poder de la palabra. Jesús no necesita estar presente físicamente ni realizar un espectáculo visible para actuar. Su palabra tiene autoridad absoluta a cualquier distancia. Por eso cuando oramos enviamos ¿qué? La palabra. Porque quien hace la obra es la palabra. Aleluya. No somos nosotros, es su palabra. Otro punto, creer sin ver. No lo estamos viendo físicamente, pero creemos en él. Aleluya. El oficial acude buscando un milagro presencial, pero Jesús los reta a dar el siguiente paso, confiar únicamente en su promesa verbal. Oigan, antes de ver el resultado. Y nosotros tenemos que creerlo igual. Aleluya. Y un último punto que quiero tocar, la fe que transforma a la familia. El milagro no solo salva la vida física del hijo, sino que lleva al oficial y a toda su casa a una fe genuina. Qué precioso es Dios. Y eso mismo Jesús quiere hacer en tu vida en esta mañana. Dale una oportunidad. No tiene que estar en el borde de la muerte para reconocerlo. No tienes que hacer eso. Gracias. Ven ahora, que estás bien. O si estás en alguna situación difícil, ven a Él. Él te quiere restaurar. Él te quiere transformar. Él te quiere hacer nueva criatura. Si tú quieres salir de ese estancamiento que estás viviendo, si te encuentras en un hoyo profundo, ven a Él. Si te encuentras atado y vendado, ven a Él, que Él te quiere libertar. Si te encuentras enfermo, ven a Él, que Él te quiere sanar. Pero antes de sanarte físicamente, te quiere sanar espiritualmente. Eso es lo primero. Reconocerlo a Él, reconocer nuestra condición de pecador, de que nosotros no podemos hacerlo, ni la ciencia, nada de eso puede darte la vida eterna. Solamente Jesús, a través de Él, cuando nosotros lo reconocemos a Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por esta hermosa oportunidad. Te suplicamos que bendigas a todos aquellos que nos escucharon. No importa la condición en que se encuentren, te den la oportunidad de creer de que tú haces la obra para tu gloria y para tu honra. Enviamos la palabra y lo proclamamos en esta hora hecho en tu nombre, porque toda la gloria y toda la honra es para ti. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Padre.